Iniciando en este capítulo número 6, Dhyana Yoga, esta invocación, voy a ir recitando mantra por mantra, ¿sí? Y luego todos podemos repetir. Nuevamente, el Om Namo Bhagavate Vasudevaya, aquí acompañado del armonio, que es un instrumento clásico de la India, muy bonito para justamente invocar mantras y meditar a través del sonido. Primero hago unas reverencias a mis maestros espirituales y a las diferentes manifestaciones de Sri Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Swaparamtikam Vandeham Sri Guru Sri Yuttapavakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha. Sajivam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sakagana Lalita Sri Vishakavitamscha. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, muchas gracias. Y bien, vamos a iniciar entonces a partir de ahora esta presentación, ¿sí? Del capítulo 6 del Srimad Bhagavad Gita. Nuevamente encontrándonos ahora con este pasaje, este capítulo tan importante y tan relevante, ¿sí? Llamado Dhyana Yoga. ¿Sí? Dhyana Yoga como el título que representa la meditación. Dhyana es meditación, es un estado que se alcanza a través de un cultivo, de la práctica asociado a lo que es la disciplina, a lo que es la determinación, a lo que es justamente la invocación, en este caso de mantras, etc. ¿Sí? Este capítulo 6 conjuga, podríamos decir, la combinación entre lo que es justamente, por un lado, el karma yoga y por otro lado el jnana yoga. ¿Sí? El yoga de la acción y el yoga de la renunciación. ¿Sí? El yoga del desapego.
En este capítulo, el texto 1, Krishna comienza a hablar justamente del yoga y del desapego como parte y una consecuencia natural de la práctica. Este texto 1 dice, Sri Bhagavan Uvacha Anashritaha Karma Palam Karyam Karma Karoti Yaha Sa Sanyasi Cha Yogichana Niragnirna Chakriyaha. El señor de Sri dijo, una persona que ejecuta sus deberes renunciando a los frutos de la acción es ambos, un renunciante y un yogi. Uno no se vuelve un sannyasi, un renunciante, meramente por renunciar al trabajo ni por abstenerse de ejecutar, por ejemplo, sacrificios, ofrenda de mantras al fuego. Entonces, vamos a analizar este texto. Por un lado, Krishna dice, una persona que ejecuta sus deberes renunciando a los frutos de la acción es ambos. Un renunciante, ¿sí?, y un yogi. ¿Qué significa en este caso la palabra yogi? Yogi viene de un término en sánscrito, mejor dicho la palabra yoga, un término conocido que es la raíz verbal, es yug. Yug justamente significa vínculo, unión. El yoga tiene como propósitos vincularnos, unirnos a lo que es divino, pero a través de lo que es relativo, lo que es material, que en este caso es nuestro cuerpo. Esa unión, ese vínculo que existe entre lo material, lo objetivo, lo burdo, con lo divino, se da a través de un puente, en este caso, que sería el cuerpo sutil, un mecanismo sutil, llamado también con otro nombre chitta. Chitta es la conciencia. Es el cuerpo consciente que está conformado por mente, inteligencia y ego falso. Entonces, esa es la forma que tenemos de conectar tanto el cuerpo burdo, de divinizar este cuerpo material, espiritualizarlo, en conexión con la trascendencia, ya que la espiritualidad no se da de otra manera que no sea a través de la conexión con la trascendencia, ¿sí? Y esto es lo que implica justamente el conocimiento, por eso es que en el capítulo 4, cuando vimos el yoga del conocimiento, Krishna en un pasaje dice, en este mundo no hay nada tan puro y sublime como el conocimiento trascendental, y dicho conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo. Entonces el conocimiento tiene el propósito de vincularnos, ¿sí?, con la trascendencia a través, ¿sí?, de la existencia material. ¿De qué manera? Ocupando los sentidos de acción, los sentidos burdos, en actividades en las cuales el deber primordial sea la purificación y el desarrollo de la conciencia, como meta, como ideal, como deber, ¿sí? Esta purificación, este desarrollo de la conciencia se obtiene a través justamente de el propósito, la intención que conlleva la acción. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención del trabajo? ¿Cuáles son las intenciones de nuestros vínculos emocionales, de las relaciones? ¿Cuáles son las metas de nuestra vida? ¿Bajo qué intención establecemos ciertas metas a alcanzar? ¿Sí? Es un punto muy importante al que Krishna nos invita a reflexionar. Continuamos. Aquí viene un texto muy interesante que justamente nos habla acerca de la importancia del yoga, ¿no? Yoga implica, ¿sí?, como vemos aquí, yoga implica abnegación altruista, ¿sí? Envuelve poder refrenar las modificaciones mentales que ocurren en la forma de deseos por los objetos de los sentidos. Por tanto, la renunciación, que envuelve realizar la naturaleza del deseo material, y el yoga, que envuelve el cese de los deseos materiales, son uno. Entonces, yoga es meditación, yoga es renunciación,
Yoga es conocimiento, pero también es acción. Y la forma en la que podemos actuar como yogis, todos tenemos esa capacidad, es a través de la abnegación altruista. Esto significa renunciar al interés egoísta y tratar de pensar en hacer el bien a los demás. Eso sería, en este caso, abnegación altruista, ¿sí? Renuncia al deseo de complacencia y al deseo de explotación egoísta y actuar para el beneficio de los demás. Pensar en hacer el bien de los demás. Esto Krishna también lo menciona justamente más adelante en capítulos como el capítulo número 17, ¿no? Donde él dice: volver a la mente austera y controlada significa renunciar al deseo del disfrute egoísta, y también esto conlleva pensar en hacer el bien a los demás. Actuar como una unidad de alivio, actuar en beneficio de los otros. Y esto implica un carácter moral y ético, ¿sí? Armónico, bondadoso, generoso, compasivo. Esto es muy importante. Luego continuamos mencionando el siguiente párrafo, ¿no? Entonces, el Bhakti Yoga es la yoga más completa, que incluye dentro de sí la unión con la divinidad a través de la acción, esto es Karma Yoga, un vínculo activo que se establece a través de la acción, y también de la introspección, como el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Por un lado, Karma Yoga, el yoga de la acción, y por otro lado, Jnana Yoga, el yoga de la introspección que lleva al conocimiento. Y la meditación como el Dhyana Yoga, que es este capítulo número 6, ya que el cuerpo, la inteligencia y la mente, todas siguen los intereses y deseos del corazón. ¿No? Los intereses y deseo de lo que tendría que ver aquí con el cuerpo sutil o el Antakarana. ¿Sí? Este cuerpo sutil conformado por mente, inteligencia y ego falso, pero también el corazón como el receptáculo de las emociones y los sentimientos. ¿Sí? Es interesante porque el sentimiento implícitamente se conecta con diversas manifestaciones e impulsos del corazón. Sentimiento viene de sentire y de mentum, del latín sentire y mentum, que significa la acción o efecto de algo. En este caso, el sentimiento es la acción y efecto de la conexión de la emoción con el pensamiento. La emoción como una reacción subjetiva hacia cualquier estímulo, tanto interno o externo, que se vuelve una expresión, una manifestación, y el sentimiento como el resultante de esa emoción manifiesta, pero vinculada con un tipo particular del pensamiento. Va a ser un bueno o mal sentimiento conforme al nivel de pensamiento. Y este pensamiento, para que sea favorable para mi desarrollo y para mi sentir, para mi estado interno, porque el sentimiento es en fin de cuentas lo que genera los diferentes estados mentales, que ya los vamos a ver, ¿sí? Para que este sentir se vuelva, ¿no?, una realidad y una experiencia, necesitamos que dichos pensamientos que conecten con las emociones sean los más conscientes y respaldados de conocimiento posible. Por eso es tan importante estos capítulos que hemos visto, como el 3, 4, 5, ¿sí? Porque son diversos conocimientos que van brindando herramientas para que pensemos la realidad de una manera mucho más holística, pero a su vez integradora. No viéndonos como unidades independientes, como egos, sino solamente, ¿no?, sino también como sujetos y seres conscientes que a través de la experiencia material,
pero asociados a un conocimiento superior, pueden desarrollar diferentes estados, ¿no? Y sobre todo niveles de conciencia satisfactorios, ya que la satisfacción plena a través de la experiencia material es limitante, ¿sí? Krishna en este verso número 2, en este caso el 3, vamos al 3 directamente, dice: Arurukshor muner yogam karma karanam uchyate yogarudasya tasyaiva sama karanam uchyate. Este verso es muy importante porque aquí Krishna nos habla a todos nosotros, ¿no? Que somos estudiantes de yoga. Para el principiante que desea la perfección, la acción es el medio, mientras que para aquel que es consumado en el yoga, el cese de la actividad es el medio. ¿Sí? Entonces, para el que inicia este proceso, y este inicio puede ser continuo, permanente, ¿no? Siempre debemos considerarnos estudiantes, ¿sí? Principiantes, ya que el conocimiento y la práctica, la filosofía del yoga nos supera enormemente. Entonces, para el principiante que desea la perfección, la acción es el medio, mientras que para aquel que es consumado en el yoga, el cese de la actividad, la renuncia a la acción, es el medio. Acá viene un punto interesante, porque Krishna está hablándonos de dos niveles, o dos, digamos, perspectivas de practicantes. ¿Qué significa que para el que es principiante la acción es el medio? ¿Sí? Habíamos hablado de que Karma Yoga implica acciones virtuosas que tienen como propósito desarrollar y expresar cada vez más las virtudes y cualidades del ser a través de diferentes labores y deberes. Cuanto más consciente es la acción, ¿sí?, más nos purificamos, más bendiciones recibimos a través del conocimiento, ¿sí? Entonces, existen tres planos de acción. Está la acción que se conoce con el nombre de Karma Kanda, justamente, que tiene que ver en parte con el Karma Yoga. Es una acción en la cual yo trato de ser consciente de la conexión que existe entre mi existencia, los semidioses, reconociendo a los principios universales que regulan el equilibrio del cosmos, reverenciando al sol, reverenciando a la luna, recitando mantras a la Madre Tierra. Justamente yo les he compartido, ¿no?, textos donde se invocan bendiciones al sol, a la luna, a la tierra, ¿sí? Se los he compartido a través del mail. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos las acciones, esas son las acciones karma kanda. Luego vienen las acciones bikarma. Acciones que no son recomendadas por las escrituras védicas, porque dichas acciones generan mal karma, generan malas reacciones, ¿sí? Generan como resultados desfavorables. Al ejecutar ese tipo de acciones y al haber resultados negativos desfavorables, no se recomienda justamente ese actuar, ¿sí? Bikarma. Y luego vienen las acciones akarma, que son las acciones que sí están recomendadas por las escrituras, pero que a su vez también tienen la facultad de no solamente generar un buen karma, sino purificar el karma negativo pasado que podemos estar arrastrando producto de diferentes circunstancias, diferentes consecuencias, ¿sí? Entonces purifica el karma de esta vida y purifica el karma de vidas anteriores. Ahí tenemos los tres tipos de karma. Entonces, para el que es principiante se recomienda que actúe bajo principios, sobre todo akármicos, y estos principios son los que Krishna está enseñándonos en el Bhagavad Gita, ¿sí? Principios que tengan que ver con la ofrenda, con el bhakti, con la devoción, con la meditación a través del sonido, ¿sí?, con seguir la conducta yógica. Y eso es justamente de lo que nos habla y nos enseña este capítulo número 6. ¿Sí? Por eso se llama Dhyana Yoga, que en gran parte nos habla del cuerpo del conocimiento, del Ashtanga Yoga.
Aquí vemos en el texto 4, Yadahi nendriyarteshu nakarmashu anushayate salva sankalpa sanyasi yogarudas tadochyate. La traducción dice, cuando uno no está apegado ni a los objetos de los sentidos, ni a la propia acción, y ha renunciado a toda motivación material, egoísta, se dice que uno ha logrado la perfección del yoga. Fíjense que el yoga, la perfección en el yoga no es hacer una asana, una postura yógica a la perfección, sino más bien, dentro de lo que es lo más sabio y filosófico, ¿no?, posible, la perfección en el yoga implica abandonar el apego por los sentidos materiales y también a la propia acción que genera esta ansiedad basada en el disfrute, en el querer disfrutar egoístamente. Y también a motivaciones materiales, motivaciones que van de la mano con intenciones desconsideradas e intenciones ensimismadas. Son 4 intenciones desconsideradas, ensimismadas la segunda, la tercera es agradecida, compasiva y pura, y la cuarta es trascendental. Entonces, de eso trata justamente este capítulo número 6, ¿no? Cuando hablamos de abandonar, o sea, no estamos apegados a los deseos de disfrute sensorial, ni a motivados egoístamente, ni a motivaciones materiales burdas, hablamos de abandonar este tipo de intenciones, ¿sí? Y eso es donde se alcanza la perfección del yoga, que justamente la perfección del yoga implica vincularse, cuando hablamos perfectamente, es armónicamente, divinamente con el Ser Supremo, con la trascendencia. Aquí vamos ahora al texto número 5. Y aquí Krishna va a empezar a hablarnos acerca de la mente. Dice, uno debe elevarse a sí mismo por medio de la mente y no degradarse. Ciertamente, la mente puede ser la amiga o la enemiga del ser. Entonces, uno debe elevarse a sí mismo por medio de la mente y no degradarse, ya que la mente puede ser la amiga o la enemiga del ser. ¿Y en qué sentido? Cuando hablamos de elevarnos a través de la mente, primero tenemos que tratar de entender cómo está constituida la mente. Patanjali en los Yoga Sutras dice Chitta, Chitta, Vritti, Nirodha. Chitta, Vritti, Nirodha. El propósito del yoga es controlar justamente las fluctuaciones, las impresiones negativas que surgen producto de la mente. Las 5 fluctuaciones mentales. Pensamiento correcto, pensamiento imaginario, ilusión, el sueño, el dormir y la memoria. De eso se trata el yoga, de controlar en primera instancia las fluctuaciones mentales. Pero estas fluctuaciones mentales, a su vez, generan 5 tipos de estados mentales. 5 estados mentales. Entonces, cuando Krishna dice uno debe elevarse a sí mismo por medio de la mente y no degradarse, está hablándonos también de poder situarnos en estados mentales superiores, y vamos a ver esta gradación ahora de 5 estados mentales, ¿no? Estos 5 estados mentales son estado mental perturbado, estado mental perturbado, confundido, distraído, concentrado y controlado. Aquí hay un párrafo bien interesante, justamente que nos habla acerca de las dimensiones de la conciencia producto de este estado, de estos estados, ¿no? En los sabios hindúes, generalmente, entre los sabios hindúes, se considera que la conciencia abarca 4 dimensiones, ¿sí? Vigilia, soñar,
sueño profundo y trascendencia. Cada dimensión representa una experiencia sucesivamente más profunda, como vemos en imagen, de la naturaleza del ser. Las dos primeras dimensiones, la de vigilia y del soñar, tienen que ver con el plano físico y mental, en la que la conciencia se percibe a sí misma, nuestra existencia, nos autopercibimos a través y mediante los sentidos y la mente. Pero aquí vamos a ver, justamente, además, dijimos, hay 5 fluctuaciones, 4 dimensiones mentales, o mejor dicho, dimensiones de la conciencia. Como vemos, vigilia, soñar, sueño profundo y trascendencia, ¿no? Jagrata, Swapna, Susupti y Turiya. Ahora vamos a ver estos 5 estados mentales que yo les mencionaba con sus respectivas definiciones, muy interesante, porque es justamente lo que Krishna dice, ¿no? Uno debe elevarse a través de la mente y no degradarse, dice Krishna. La mente puede ser el mejor amigo o el mejor enemigo. Pero ¿qué es lo que es en sí el mejor amigo o el peor enemigo? No es la mente propiamente dicha, sino más bien el contenido que alberga la mente, ¿sí? El contenido mediante el cual nutrimos a la mente en la forma de pensamientos. Entonces, Kshipa. Kshipa es el estado mental perturbado. Cuando la mente es fluctuante e inestable, se explica que está perturbada. El no tener un objetivo de proyección interna en común, al no tener justamente un objetivo de proyección interna en común, la mente, ¿no?, fluctúa de un tema a otro, deseando primero algún objeto sensorial y seguidamente otro. De esta forma permanece inestable. Estos estados mentales, digamos, que estamos analizando, pueden variar. No es que siempre estemos perturbados o confundidos. Por momentos puede que estemos controlados, brevemente, o concentrados, pero generalmente fluctuamos entre los primeros 3, ¿no? Perturbados, confundidos o distraídos. En este caso confundido, que es el siguiente estado mental, Vikshipa, puede que la mente esté confusa sobre lo que debe o no debe hacer, y como resultado una persona se ve abrumada por el deseo, la ira y otras manifestaciones de la modalidad de la pasión. Estos primeros 2 estados, tanto perturbado como confundido, tienen que ver y se asocian con la modalidad material de Tama Guna. Principalmente la modalidad de la ignorancia, donde hay una confusión entre lo que es el yo, ¿sí?, el sujeto y el cuerpo, que en este caso sería el objeto. Nosotros, bajo este tipo de estado mental en el que podemos caer, digamos, ya sea perturbado o confundido, como que nos volvemos de alguna manera plenamente identificados con nuestro cuerpo. Y esta plena identificación corporal, no distinguiendo entre la conciencia, el sujeto, el yo, y el cuerpo, el objeto, genera todo tipo de lamentaciones, deseos, de vuelta, confusiones, perturbaciones, y eso está asociado a la modalidad de la ignorancia. Son 3 gunas, 3 modalidades. Ignorancia, pasión y bondad. Guna significa soga también, ¿sí? Soga o aquello que ata, ¿sí? Eso significa guna. Entonces, atados por la ignorancia, nos perturbamos y nos confundimos. Recordemos que la ignorancia no es otra cosa que ausencia de conocimiento. Y luego vienen los siguientes 3 estados mentales. Uno es muda, que es distraída. El estado perturbado y el de distracción son bastante similares. Sin embargo, en el estado de distraído hay ocasionales momentos de calma y estabilidad, aún dentro del cuadro general de la incapacidad para concentrarse. Digamos que en el estado perturbado y distracción, al menos yo tengo una concepción de quién soy, cuál es la meta de mi vida, qué es lo que debo alcanzar, pero por diferentes estímulos o fluctuaciones me distraigo de mi objetivo.
Ya en el estado mental distraído ya no estamos influenciados por la ignorancia, por tamaguna, sino más bien, en este caso, por raya guna. ¿Sí? Raya guna, la modalidad de la pasión. Luego viene el otro estado mental, que en este caso es ekagra, que es concentrada, ya acá estamos en la bondad. En este estado se alcanza cuando la mente se fija en algún objeto interno o externo, logrando con ello una estabilidad que le permite situarse en la modalidad de la bondad, desarrollando un alto poder de concentración. En este caso, esto dentro del yoga se define también como dharana. ¿Sí? Dharana. Dentro de los diferentes aspectos que hacen a la práctica, ¿no?, del yoga, que recuerden que está dividido en 8 partes, ashtanga, ¿sí? Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana. Dharana es concentración, que los sentidos y la mente traten de fijarse en un objetivo o en un tipo de pensamiento o de conciencia en particular. Y luego viene el siguiente estado, que es nirodha o controlada. En este estado de concentración, en el estado anterior de concentración, la mente sigue dependiendo de algún objeto externo a sí misma. Pero en el estado controlado no hay más dependencia, la mente recupera su naturaleza causal como si hubiera logrado su propósito de satisfacción. Estos dos estados corresponden a sattva. A sattva una, la modalidad de la bondad. Y eso es justamente, en este capítulo 6, lo que Krishna, a través de todas sus instrucciones, nos va a ir inspirando, ¿no? Invitando a que practiquemos justamente este tipo de conciencia, este tipo de conexión, ¿sí?, con la idea y el entendimiento de lo que representan los estados mentales y el propósito de alcanzar un estado mental superior. ¿Sí? Vamos a continuar con el Bhagavad Gita, recordando lo que Krishna previamente mencionó, que uno debe elevarse a través de su propia mente. Entonces la forma de elevarnos es mediante el entendimiento de tratarnos de situarnos en estados controlados, concentrados o controlados, evitando caer en estados de perturbación y de confusión, que son los que más nos alejan de nuestra naturaleza real, causal, como seres conscientes. Entonces, vamos a ver cómo la mente puede ser la amiga o la enemiga de uno. Luego Krishna va a mencionar a lo largo de este capítulo 6 aquellos que han controlado la mente y cuál es el comportamiento de aquellos que han controlado la mente y cómo la han llegado a controlar, como para que nosotros también tengamos parámetros de la importancia del control mental, pero de vuelta, no visto como algo ajeno a la acción material, sino justamente conectada con la acción respaldada de conocimiento. ¿Sí? Ese es el propósito. Esto se discutió desde el verso 55 al 72 del capítulo 2 también del Bhagavad Gita, algo muy interesante a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces en el texto 6 Krishna dice: para aquel que ha conquistado la mente es el mejor de los amigos o amigas. Pero para aquel que no ha conquistado la mente, ésta actúa como un enemigo. ¿Sí? Entonces, no es que la mente es mala. Sin la mente nosotros no podríamos, de vuelta, pensar, sentir, desear, proyectar, etc. La mente realmente representa para nosotros el sentido de la percepción, de la concepción de la realidad. Sin mente no tenemos forma de autopercibirnos y también percibir lo que nos rodea. Entonces la mente no es en sí algo malo. El tema es cuando no
permitimos que los sentidos colaboren para el control mental. El problema de la mente es cuando se descontrola, es como el cuerpo es maravilloso, pero si lo descuidamos, si no lo purificamos, se puede volver una fuente de calamidad. No es que el cuerpo sea malo en sí, sino que el propio descuido de aquello que hace que nuestro cuerpo esté en bienestar, el abandono a las acciones virtuosas, es lo que va a generar justamente el desequilibrio físico. Entonces la mente es igual, la mente desatendida se vuelve caprichosa, se vuelve inestable, deambulante. Su propia naturaleza lo describe. Es muy interesante cómo Krishna nos hace entender que la importancia de controlar nuestra mente, pero de vuelta a través de la práctica, a través justamente de este proceso yógico. Vamos ahora al verso número 7. Vamos a ver hoy hasta el verso número 8 de este capítulo 6. ¿Sí? Krishna dice, una persona que ha conquistado la mente, acá empieza a hablar de aquellos que han empezado a superar estos inconvenientes mentales, ¿no? Una persona que ha conquistado la mente y que por tanto permanece en paz, se encuentra firme en la realización del alma suprema. Calor y frío, placer y dolor, honor y deshonor, todo esto le parece lo mismo. ¿Sí? Entonces aquel que ha conquistado la mente y que por ende permanecemos en paz, o sea, la consecuencia del control de la mente implica la paz. Y como Krishna dijo antes, sin paz no hay felicidad. Porque esta paz recibe el nombre también de Sama, que es ecuanimidad. Y una de las características de la ecuanimidad es tener siempre una buena disposición para con todos los seres. Sin esta buena disposición no va a haber felicidad. La felicidad es inclusiva, no es exclusiva. En este mundo se nos vende una felicidad exclusiva, ¿no? Si vamos a tal hotel o a tal lugar especial, vamos a ser más felices disfrutando de nuestros sentidos. Para eso tiene que haber un intercambio, ¿no? Monetario, para gratificarnos de ello. Prometiéndonos un tipo de felicidad, que si bien puede ser experimentada sensorialmente, no es la felicidad que busca el corazón. Recuerden, como mencionábamos antes, que la mente, los sentidos y la inteligencia siguen los intereses del corazón. Cuando ese corazón está perturbado y confundido por la influencia del ego falso, de una identidad creada y generada a través de los apegos materiales, lo que vamos a estar siempre anhelando van a ser disfrutes sensoriales transitorios. Por ende, la felicidad que experimentemos a través de ellos va a ser también transitoria. A ver, no es que digo que esté mal ir a un lugar, un spa, un lugar hermoso, natural, ¿no? Y sentirse bien. Simplemente lo que digo es que con eso solo no va a alcanzar. Tiene que estar íntegramente conectado esa experiencia con un desarrollo, un disfrute, también una dicha espiritual, un bienestar espiritual, ¿no? Si no, estamos incompletos. Entonces, la satisfacción interna que proviene justamente del control de la mente y de los sentidos, no la represión, sino el control, es lo que nos va a permitir, ¿sí?, realmente experimentar eso que tanto anhelamos y buscamos, que es la satisfacción, tanto material como espiritual. Y por último, vamos a ver aquí el verso número 8. Todas las palabras de Krishna siempre están llenas de conocimientos, ¿sí? Entonces, a partir de ahora en adelante, desde el verso 8 en adelante, yo les voy a compartir un texto donde están prácticamente todos los versos de este capítulo 6 con varios significados para que lo tengan, ¿sí? Porque hoy no lo vamos a llegar a ver todo en una clase. Entonces, para que ustedes también puedan tener, ¿sí?, todos los textos. Esto va a ir por mail. Entonces,
de ahora en adelante, Krishna va a empezar a hablar, y esto es muy interesante, de aquellos yogis que ya han alcanzado samadhi, que han alcanzado la realización última de la práctica de yoga, que se han autorrealizado. Un punto muy importante a tener en cuenta porque es justamente nuestro faro, ¿no? Es la referencia a la cual nosotros no debemos imitar, pero sí debemos seguir. Entonces Krishna dice, aquel que permanece autosatisfecho por virtud del conocimiento escritural y la realización, que es resuelto y controla sus sentidos, ve con igualdad un pedazo de tierra, piedra u oro. Alguien así de firmemente establecido se dice que es un yogi. Entonces, ver un pedazo de tierra, una joya u oro con igual visión, significa verlos con la misma sustancia en distintos estados de transformación. Verlos como, ¿sí?, con la misma sustancia, verlos como diferentes transformaciones de la energía material, algunas más refinadas, como el oro, y otras no tanto, pero no por ello importantes y fundamentales para nuestra existencia, aunque no sean valiosos, o no se le dé el valor que tiene, porque sí lo es valioso, la tierra, el mineral. Generalmente se le da más valor al oro por lo que implica monetariamente, ¿no? Pero justamente este tipo de percepción, de visión que nos regala, ¿sí?, Krishna aquí es como un estado de ecuanimidad, ¿no? Como ir y ver más allá de lo externo. Correspondientemente a lo que en principito mencionaba, que lo esencial es invisible a los ojos. Bien, dejamos aquí. Recuerden que va a seguir Krishna hablando. Posteriormente va a venir unas preguntas de Arjuna, ¿no? El sistema de yoga que tú me impartes, porque después Krishna empieza a hablar de cómo medita un yogi, cómo es que medita, cómo se sienta, cómo practica. Es muy interesante porque son los diferentes parámetros que Krishna da para aquellos que practicamos Hatha o Ashtanga Yoga, ¿no? Y luego Arjuna le dice a Krishna, bueno, pero el sistema de yoga que me enseñas o que me estás explicando, lo veo como algo muy difícil de lograr, muy difícil de alcanzar. Ya que la mente es inquieta, turbulenta, inestable, le dice Arjuna a Krishna, ¿no? Querer controlarla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. Un poco fuerte la comparación, ¿no? Arjuna le dice a Krishna, controlar la mente, para mí, y eso que Arjuna era un gran yogi, es más difícil que controlar el viento. Si hay algo que nos resultaría prácticamente imposible, es controlar el viento, ¿no? Entonces, en respuesta a esto, Krishna le dice a Arjuna, indudablemente, la mente es muy difícil de controlar, o sea, le está dando la razón. Pero esto es posible mediante la regulación de los sentidos. Mediante el control de los sentidos, regularlos significa ocuparlos en actividades devocionales. Ocuparlos en actividades que purifiquen los sentidos. Y ahí Krishna continúa hablando. Por eso es que yo les recomiendo que lean este capítulo 6, que lo puedan estudiar en profundidad, porque se van a beneficiar al máximo posible. Seguramente la clase próxima, cuando iniciemos el capítulo número 7, vamos a retomar algunos versos no compartidos aquí del capítulo número 6, la última parte. Pero recuerden que les va a llegar también, además de este video y la proyección, un texto con todo el capítulo número 6 para que lo puedan estudiar y analizar. Muchas gracias por compartir hasta aquí este capítulo número 6, llamado Dhyana Yoga.